¿Qué tal, refugiados? Una de las preguntas de los exámenes de admisión en el área de letras de las universidades públicas es marcar la alternativa de una de las causas de la Guerra del Pacífico. Y siempre la respuesta correcta es el aumento de 10 centavos por quintal de salitre hecha por el gobierno boliviano. Sin embargo, dejamos escapar muchas de las otras razones sociales, económicas y políticas que influyeron en este acontecimiento. Hasta 1872, el Perú había sido gobernado solo por militares. Este tipo de gobierno había ocasionado que perdiéramos muchas oportunidades para iniciar un proyecto de país, un proyecto de planificación nacional. Es por eso que el historiador Jorge Basadre denomina la época del guano, de la explotación de este recurso, como la época o la prosperidad falaz, una oportunidad perdida para iniciar un cambio profundo y dejar al fin, como también lo señala el sociólogo Julio Butler, la colonialidad que veníamos arrastrando dentro de nuestra población. Muchos ciudadanos veían al Estado peruano como utopía, como una simple mentira. Y es que habíamos dejado de ser dominados colonialmente con España, de ser representados por un gobernante de la corona. Sin embargo, habíamos pasado a una dependencia ya económica. Las potencias europeas, dentro de ellas Inglaterra, tenían mucho interés por los recursos naturales que tenía el Perú y también América Latina. El Perú era uno de los principales exportadores de grandes recursos naturales, y el interés de las grandes potencias europeas de ese momento se vio reflejado en la inserción de su capital. La dependencia y el claro ejemplo lo tenemos en la explotación del guano, en el contrato Dreyfus, que fueron fiel reflejo de cómo era el dominio de estos grandes capitalistas en nuestro territorio. Esa labor o ese estudio es muy bien reflejado en el libro de Heraclio Bonilla, Guano y Burguesía en el Perú, donde se ve claramente la inserción del capital inglés, francés y estadounidense dentro de nuestra patria. El panorama de Chile a mediados de 1870 era semejante al nuestro. ¿En qué sentido? En que iniciaban también una dura crisis económica. Hasta 1870, Chile se había convertido en un modelo liberal del mundo. Incluso muchos lo llamaban como la Inglaterra de América del Sur. Sin embargo, a partir de 1874, con la recesión de los mercados europeos, la situación económica de Chile se vio de manera muy crítica. Tanto así que ocasionaría grandes problemas políticos dentro del país sureño. Por otro lado, en el Perú, en 1872, como mencionamos, ocurrió un hecho histórico. Por primera vez llegaba al poder un civil, don Manuel Pardo y Lavalle. Pero encontraba a un país sumido en una profunda crisis económica. A pesar del auge del guano, de la exportación de este producto, teníamos una severa crisis económica, una dependencia económica y una deuda externa impagable. Prado lo reflejó en su discurso al Parlamento, diciendo que los recursos de este producto tenían que ser nuevamente evaluados porque nos estábamos endeudando y todos estos iban al pago solamente de la deuda externa. La población y toda la sociedad peruana no se beneficiaba. Como tan prodigioso era el Perú, empezó a surgir la importancia de un nuevo recurso, el salitre. Hasta 1870 el guano tenía más del 30% de las exportaciones, pero empezó a nacer con gran medida la exportación del producto salitrero. Las regiones del sur del Perú, de ese entonces Tarapacá, y también la de Bolivia, la del desierto, o la hoy conocido como el desierto de Atacama, y en ese entonces la región de Antofagasta, tenían grandes recursos, tanto minerales como de salitre. Pero había clara influencia económica dentro de ellos. Los ingleses tenían grandes dominios y grandes inversiones en las compañías que se encargaban de la exportación de este producto. El Perú
Al ver en 1872 que el salitre se había convertido en un producto importante en el mercado europeo, por orden del presidente Manuel Pardo, decidió dar el estanco del salitre. Esto perjudicó a los grandes capitales ingleses y chilenos que habían dentro de las compañías salitreras que exportaban este producto. Por esa razón, en 1874, al ver como ejemplo al Perú, Chile decide, o los grandes propietarios chilenos, deciden firmar un tratado con Bolivia para que éste no les suba los impuestos por la exportación del salitre. En 1874, el Perú y Bolivia firman un tratado secreto, un tratado que significaría una de las causas también para el inicio de la guerra. El tratado que firmaron Perú y Bolivia era un tratado de defensa mutua ante un posible conflicto bélico con otros países. Este acto fue duramente criticado por los políticos chilenos, incluso uno de ellos, Benjamín Vicuña Mackenna, quien se había mostrado en contra del inicio de un conflicto armado con nuestro país, después estuvo a favor de dicho evento. En 1878, como veníamos mencionando, la crisis económica en Chile recrudeció, tanto que tuvieron que apartarse del patrón de oro y poner a circulación una moneda inconvertible. Esto a misión y a objetivo de lo que significaba la Constitución de 1833, significaba un fracaso al modelo chileno. Mientras tanto, en el Perú, esta acción propiamente del Tratado de Bolivia con Perú es retratada en una anécdota que lo cuenta José Antonio Lavalle, el diplomático que fue enviado a pocos días de iniciarse la guerra para tratar de evitarla. José Antonio Lavalle, que además era primo y cuñado de Manuel Pardo y Lavalle, nos cuenta que le hizo saber a Manuel Pardo del poderío que estaba teniendo Chile en comprar blindados y que lo cual había visto en Londres. Él responde, nos dice, que Manuel Pardo respondió de esta manera: Chile tiene sus blindados, yo tengo dos, Bolivia y Buenos Aires. Esa confianza o esa falta de realidad de Manuel Pardo nos llevó a una consecuencia. Había dejado sin ingresos a unas fuerzas armadas que habían sido sus enemigos completamente porque era el primer civilista al llegar al poder, pero también había debilitado al ejército, un poco llevando a defenderse mutuamente ante una posible sublevación. Manuel Pardo deja al gobierno sumergido aún más al Perú en una crisis económica ya irreparable. Con Mariano Ignacio Prado la cosa se agudiza e incluso se llegan a tener muchos más enfrentamientos políticos. Chile veía al Perú, a Bolivia, a los territorios que comprendían estas zonas donde se explotaban minerales y salitre, como la oportunidad de refundar su república, una oportunidad de una refundación económica. Es así que para Chile la guerra, pero principalmente para los propietarios de estas grandes compañías de salitre, significaba una mejora en la economía. Cuando Bolivia decreta el aumento de 10 centavos por quintal de salitre, uno de los capitalistas que mayormente se vio afectado por este alza de impuesto fue Agustín Edwards, abuelo, el fundador del diario El Mercurio de Santiago, quien incentivó a los políticos a discutir y a ocupar militarmente los territorios bolivianos. Es así, cuando Chile ocupa militarmente Bolivia, este país nos pide a nosotros cumplir con el tratado secreto firmado. Con el estanco de salitre, con el tratado secreto de Perú y Bolivia, con la crisis económica de Chile, con la crisis económica del Perú, con el aumento de impuesto al salitre y con la molestia de los capitalistas ingleses, todo estaba consumado a una consecuencia de una guerra entre Bolivia, Chile y el Perú. Dice el sociólogo e historiador Julio Gottler algo muy importante.
Nuestra suerte estaba echada sin antes de la guerra, porque nos enfrentábamos a una clase burguesa ya establecida, mientras que la peruana recién en formación. Y también porque en el transcurso de la guerra se vieron severos cambios. En Chile llegó el sentimiento patriótico de enfrentar a los peruanos con el sacrificio de Prat. Una derrota significó el sentimiento patriótico para la población, porque como bien sintetiza el célebre escritor de la colección Historia Secreta de Chile, Jorge Baradit, la población estaba relegada de este conflicto. Era el conflicto de los oligarcas, de los poderosos, de los capitalistas de las compañías salitreras en Chile. Pero luego, con la inmersión sentimental y también con la constante noticia de los periódicos en Chile, eso se convirtió en sentimiento nacional. Así, el 5 de abril de 1879, Chile nos declaraba la guerra.